Dios los bendiga en esta hora. Quien le habla, el pastor Miguel Zorrilla. Quiero resumir estas preguntas bíblicas. ¿Cómo puedo yo reconocer la guía del Espíritu Santo? Porque a mí me preguntan varias cosas, y una de las cosas que me han preguntado es esta pregunta. Por eso estoy queriendo resumir y dar la respuesta a esta pregunta, y todo a base bíblico, todo a base de la palabra del Señor. Antes de que podamos contestar a esta pregunta, usted puede agarrar lápiz, viromes y papel, cuaderno, para poder anotar los versículos de la Biblia que voy a ir citando, ya que quiero resumir esto menos en 10 minutos. Usted va a anotar la palabra del Señor, los versículos y capítulos que yo le estaré dando, y para poder escudriñar mejor la Escritura, todo a la luz de la palabra, esto se va a hacer. Así que arrancamos. Para poder entender la respuesta a esta pregunta, primero tenemos que ir a Hechos capítulo 1, verso 5. Porque antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a sus discípulos que Él enviaría uno que enseñaría y guiaría todos aquellos que crean en Él. Vemos también en Juan capítulo 14, verso 26, y Juan capítulo 16, versículo 7, las promesas de Jesús sobre la vida de los creyentes, la promesa que Jesús hizo para los cristianos y para todo aquel que en Él crea. La promesa de Jesús se cumplió en menos de 2 semanas después de su ascensión, cuando el Espíritu Santo vino con poder. Los creyentes en Pentecostés, Hechos capítulo 2, vemos que todos empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron revestidos de poder alto, y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, y desde ese día ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente de su vida. Sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Usted puede mirar en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, vino para varios propósitos, no solamente para un propósito, sino que para varios propósitos. Entienda esto, para varios propósitos. El Espíritu Santo tiene muchas funciones. No solo reparte dones espirituales, como habla 1 Corintios 12, 7 al 11, sino que también hay algo más interesante. Él es tu consolador, Él nos consuela, como habla Juan capítulo 14, verso 16. Y también hay otro que, pastor, Él te enseña, Él nos enseña, Él es nuestro enseñador. Juan capítulo 14, verso 26. Pero hay algo más interesante, que Él permanece en nosotros como un sello de promesa en nuestro corazón hasta que Jesucristo regrese. ¿Y dónde puede encontrar eso, pastor? Efesios capítulo 1, versículo 13, y también Efesios capítulo 4, versos 30. Lo mejor también es que el Espíritu Santo
trabaja como guía y consejeros, guiándonos por camino en que nosotros debemos andar. Escuche bien, Él es una guía que te guía y que nos guía por el camino en que nosotros debemos andar. Y también nos revela toda la verdad de Dios. O sea, todas las cosas de Dios. ¿Y dónde puede encontrar eso, pastor? 1 Corintios 12, 10, usted puede leer. Abre su Biblia y lee. Bueno, estos son fundamentos y bases a esta respuesta. ¿Cómo podemos reconocer la guía del Espíritu? Entonces, hay dos cosas. Hay el pensamiento humano y también hay la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros discernir entre nuestro propio pensamiento y su guianza? Porque después de todo el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 9, verso 1, que el Espíritu Santo le habla a él en su conciencia, o sea, en la conciencia del apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo sea guiado por el Espíritu Santo. Porque en estos tiempos no puedo yo limitar el poder de Dios, pero hay algunos que el Espíritu Santo habla en su espíritu, en su conciencia, como le habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 1. Romanos capítulo 9, verso 1. Pero también yo creo que el Espíritu Santo está hablando y habla a personas en voz audible. Pero creo también en mi espíritu y en mis pensamientos que esa clase de personas ya hay poco, porque a poco ya el Espíritu Santo le habla en voz audible. Por eso aquí está la base bíblica, que Él puede hablarnos también en nuestra conciencia, en Romanos 9:1. Pero si a usted el Espíritu Santo le está hablando en voz audible, damos gloria a Dios por eso. Yo no digo que no te va a hablar, pero más está hablando a la conciencia de la gente. Y entonces nosotros tenemos que discernir si es nuestro propio pensamiento nada más, o es la guianza, o es la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia para guiarnos a toda verdad. Bueno, primer punto. Si a usted le habla el Espíritu Santo o no le habla en voz audible y le está hablando en tu conciencia o en tu espíritu, y a través de eso te está guiando, y muchas veces hay duda entre si es tu pensamiento o no es tu pensamiento, o es el Espíritu que te está hablando, que te quiere guiar, acá vamos a entender esas preguntas. Entienda esto. Primer punto. Una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar, hermanos queridos, familiarizados con la palabra de Dios. La Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos nosotros vivir. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, exhortar, redarguir. Entonces, primer punto, ¿qué yo debo hacer? Familiarizarme con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar adentro mío. ¿Qué es familiarizar? Caminar por la palabra, andar por la palabra, vivir por la palabra, comer de la palabra, actuar como la palabra de Dios quieres que yo actúes. Otra cosa, también los creyentes tienen que escudriñar
la Escritura, meditar en ella, memorizarla. La palabra de Dios, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 17, es la espada del Espíritu. Medita. Segundo punto, come, escudriña, memoriza. Porque en Juan capítulo 16, verso 12 y 14 nos habla algo claro. Porque el Espíritu Santo utilizará la misma palabra de Dios para hablarnos y para guiarnos en todo nuestro camino. Y también para revelarnos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y también cuando nosotros estamos en un aprieto, en un lugar aparentemente sin salida, el Espíritu Santo nos traerá la Escritura específica a nuestra mente en los momentos en que más tú necesitas. ¿Dónde está la base bíblica para eso? Juan capítulo 14, verso 26. Porque el Espíritu Santo os recordará lo que yo le había dicho. Tercer punto. También es necesario estar en continua oración, comunicado con el Padre, estar en comunicación, estar de rodillas, estar en oración, porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 dice, orad sin cesar. Esto nos mantendrá, hermanos queridos, firme y comunicado, nuestro oído abierto y mente abierto para escuchar la voz del Espíritu. Esto no solo mantiene nuestro corazón y mente abierto a la guía del Espíritu, sino también que el Espíritu Santo va a hablar por nosotros, va a hablar por ti, va a clamar por ti. Porque en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que debemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Porque Él es, hermano, que escudriña los corazones. Él es que escudriña la mente y el corazón. Anota Romanos 8, 26 y 27. Estar bajo la palabra, escudriñar la Escritura, estar en oración, memorizarlo, tenerla en mente. Otra forma, mis queridos hermanos, otra forma de saber si estamos siendo nosotros guiados por el Espíritu Santo. Otra forma, hermanos queridos, si estamos siguiendo la guía del Espíritu, para decir más claro la palabra, es buscar las señales del Espíritu Santo en nuestra vida, como habla Gálatas capítulo 5, verso 22. Buscar, escudriñar si tenemos los frutos del Espíritu. Así entenderemos que usted y yo estamos siendo guiados no por fuerza humana, sino que por el Espíritu Santo mismo. Si andamos, hermanos queridos, en el Espíritu, continuaremos nosotros viendo que estas cualidades crezcan y maduren en nosotros. Y también, hermanos queridos, llegará a ser evidentemente para los demás. Porque el fruto del Espíritu no es para que usted y yo solamente podamos saber, sino que para que sea evidente para todas aquellas personas que está alrededor tuyo. Hay una cosa importante que yo quiero decir, que nosotros, que es importante, hermanos, señalar que tenemos la elección de elegir si ser guiado por el Espíritu Santo o no.
Es importante saber eso. Si aceptamos ser guiados por Él o no. Entienda esto. Porque cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero si no la seguimos, estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 7:51, ¿qué generación no quería oír la voz de Dios? Y le dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo porque no quisieron oír la palabra de Dios. Toda aquella persona que no quiere oír la palabra de Dios, aunque diga que está caminando en el Espíritu, está resistiendo al Espíritu Santo. Está siendo rebelde al Espíritu Santo. Pero toda aquella persona que acepta la palabra, esa persona está siendo guiada por el mismo Espíritu que está en él. Escuche bien esto, que estoy resumiendo, estoy culminando. Que al tener usted y yo un deseo en nuestro corazón de seguir nuestro propio camino, también contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no entristezca el Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas tienen el deseo de seguir su propio camino y no de la voluntad de Dios? Esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Está contristando a lo que Dios le dio. No contriste usted, no siga su propio camino, sino siga la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, hermanos queridos, nunca te va a conducir al pecado. Porque el pecado habitual del ser humano y de los cristianos, hará pasar por alto lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de la palabra o a través en la conciencia. Como dice alguno, en mi espíritu me habló el Espíritu Santo. Estar en comunión, hermanos queridos, con la voluntad de Dios, apartándonos de todas cosas que no le gusta a Dios y confesando nuestros errores y fallas. Y que la oración y que el estudio, la palabra, la santidad habite en nuestra vida. Eso nos permitirá día a día reconocer y seguir la guía del Espíritu. Por eso yo te aliento en esta hora. Usted puede reconocer hoy, haciendo estos versículos, practicando la palabra y escuchando esta palabra atentamente, usted puede decir, yo voy a ser guiado por el Espíritu. Ahora yo reconozco quién me estaba guiando y ahora reconozco quién me guía. Pastores que anda y predica su propia concupiscencia y mente, carnales, cristianos mundanos, rebeldes a la palabra, ellos no son guiados por el Espíritu Santo. Y si usted, mi querido hermano, dice que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, aunque hable en lengua, aunque salte, aunque dance, y está haciendo tu propia voluntad y no la voluntad de Dios, usted está siendo guiado por un espíritu de error. Pero si usted, mi querido, aunque lucha, aunque prueba, aunque muchas cosas está pasando, pero permanece en la voluntad de Dios, la santidad de Dios,
y te dice el Señor, practica la justicia, practica. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Sigue en ese camino. Sigue siendo guiado por Él. Te hablará en voz audible, en tu conciencia y a través de la palabra. No te hablará cosas que están fuera de la voluntad de Dios, sino te hablará cosas que te acercarán a Dios y no te separarán de las cosas de Dios, sino que te acercarán más y más. Y yo te aseguro que caminarás en gloria y en poder en poder. Que Dios te bendiga.